Hola, soy Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata y religioso agustino. Soy miembro de la Orden de San Agustín por muchos años. Cuando un religioso lo hace obispo, deja su comunidad y se dedica a la diócesis a la cual es llamado. Así que yo estoy aquí en La Plata, pero sigo con el ser agustino y con mi corazón agustino. Y hoy justamente queremos hablar un poco de la historia de San Agustín. San Agustín es un santo muy famoso, muy grande. Todo el mundo conoce el nombre de San Agustín. Hay pueblos con el nombre de San Agustín, en casi todas las diócesis hay colegios, parroquias con el nombre de San Agustín. Pero no se lo conoce casi y nadie le reza. Le reza a la Santa Rita, le reza a la Santa Rosa, le reza a otros santos. Este es un santo que está ahí en el cielo con pocas oraciones. Así que cuando tengan que pedirle algo aprovechen, porque tiene pocos clientes. ¿Quién era San Agustín? Bueno, San Agustín nació en el norte de África, que era Imperio Romano todavía, en el año 354. Fíjense, no 1300, 354, o sea, hace más de 16, 17 siglos atrás. Nace en una familia de clase media, su papá era un funcionario del gobierno, su mamá era hija de una familia medianamente de clase media, diríamos hoy, media alta, y es educado para ser un gran profesor, para ser un famoso, un importante. Su papá estaba muy deseoso de que el hijo hiciera carrera. Y el hijo era muy inteligente. San Agustín se lo conoce a veces con la fantasía de una vida pecaminosa antes de su conversión, pero lo más importante es que San Agustín era un hombre inquieto. Siempre se preguntaba algo. Y esto, chicos, es muy importante, a saber siempre hacer buenas preguntas, preguntarse sobre las cosas, sobre la creación, sobre todo lo que hay que Dios te da en la vida para que vos puedas descubrirlo. Bueno, San Agustín se preguntaba muchas cosas y buscó por distintos caminos, buscó en distintas corrientes filosóficas, con distintos maestros, en distintas sectas. Él quería saber. Ya de grande llega a ser una persona muy importante del Imperio Romano. Era, como diríamos hoy en términos modernos, el secretario de comunicaciones del Imperio Romano. Era el vocero del emperador y vivía en el Palacio Imperial, que en ese momento estaba en Milán, en el norte de Italia. Ahí San Agustín empieza a escuchar al obispo del lugar, San Ambrosio, porque una parte importante del trabajo que tenía que hacer San Agustín era saber hablar correctamente, hablar muy bien, dar lindos discursos. No había internet, no había teléfono, no había WhatsApp, no había nada de eso. La gente escuchaba al orador y un buen orador era exitoso. El obispo, San Ambrosio en Milán, era un muy buen orador. Entonces San Agustín va a escondidas, porque él era no creyente, estaba bien contrario a la iglesia, va de escondidas a escuchar las homilías que hacía el obispo. Dice San Agustín, no tanto para escuchar el contenido, sino la forma, cómo hablaba, qué decía, qué palabras usaba y demás. Hasta que un día, dice San Agustín también, se dio cuenta que estaba más atento al contenido que a la forma. Ya le había picado el bichito de la inquietud y quería entender un poco más lo que decía San Ambrosio. Allí, con un grupo de amigos que tenía, comienzan a comentar las cosas que decía el obispo y San Agustín le dice a su gran amigo Alipio, quien va a escribir su historia, su biografía, por eso conocemos muchos detalles de la vida de San Agustín, a pesar de que es tan antigua en el tiempo, le dice, ¿sabes qué? Yo me estoy interrogando muchas cosas y no estoy tranquilo porque quiero encontrar respuestas. Y esto me tiene harto. Vamos al bar, nos pegamos una borrachera y mañana veremos qué pasa. Y cuando iban al bar, San Agustín lo vuelve a mirar a su amigo y le dice, ¿sabes qué? Por más que nos pegamos la borrachera, mañana voy a tener las mismas preguntas, más un gran dolor de cabeza por la borrachera que me pegué. O sea que ni eso me sirve. Lo que a mí me sirve es encontrar respuestas. Y comienza a leer la Biblia, a veces no la entendía, no le gustaba. Él, que era un gran filósofo, un gran profesor, estaba habituado a leer grandes libros, autores inteligentes, maravillosos. Y la Biblia no la entendía, no le parecía nada. Jesús, los apóstoles que no entendían nada de lo que decía Jesús, los profetas del Antiguo Testamento, se le caían de las manos literalmente. Hasta que una tarde él estaba leyendo un pasaje de la Biblia que no entendía y tira la Biblia al piso en un jardín y se tira en el pasto a meditar, a reflexionar un poco.
Y ahí cuenta él que escucha una voz como un cantito de niños, de juego de niños, que decía, toma y lee, toma y lee. Y él lo interpreta como volver a tomar la Biblia y leer. Y efectivamente abre en la carta a los Romanos el pasaje donde dice que no en una vida de pecado, en comilonas, en borracheras, vas a encontrar la felicidad, sino entrando dentro de ti mismo y encontrándote a solas con Dios. Eso a él lo impacta, piensa que justamente la palabra habla para él, porque era justamente su caso, lo que él estaba buscando, y se produce una conversión, una gran conversión. Se bautiza al poco tiempo en Semana Santa, allí mismo en Milán, ¿no es cierto? Y decide volver a su tierra, al norte de África, ya no para seguir siendo un gran funcionario del Estado, sino para juntarse con unos amigos y abrir lo que diríamos hoy un monasterio, un convento. Y de hecho San Agustín es uno de los primeros que comienza la vida conventual, la vida religiosa. Y así lo hace. Va a su casa, que había heredado de su padre, muere Santa Mónica, su madre. Me olvidé de contarles esto, ¿no? Que la mamá de San Agustín es Santa Mónica, una gran santa. Justamente es la patrona, la protectora de las esposas y madres, porque luchó mucho con su marido, que era un tarambana, poco creyente, y con su hijo que tanto trabajo le costó para que se convirtiera. Pero lo vio bautizado, lo vio convertido y al poco tiempo murió en Ostia, que es el puerto de Roma, antes de volver al África. Él vuelve al África, sus papás ya muertos, y agarra su casa, que tenía una especie de quinta, una finca, y ahí lleva a vivir algunos amigos que con el tiempo serán sacerdotes y comenzará la vida conventual. Les cuento una anécdota. En aquel tiempo a los obispos los nombraba la gente, la popular, era como un nombramiento que salía casi por votación en las iglesias locales, en las parroquias, en las diócesis. Y San Agustín, que tenía fama de buen predicador, de ser un santo sacerdote, no quería ser obispo, entonces no iba a ningún lugar donde hubiera necesidad de obispos. Hasta que un día va a dar unas charlas a una diócesis cercana donde él vivía, que había un obispo. Él más tranquilo, pues como hay obispo, voy, doy mi charlita y me vuelvo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? El obispo vio que era Agustín un buen teólogo, un buen sacerdote, un buen testimonio, y un día al terminar la charla, con la iglesia llena de gente, contenta, que aplaudía la buena meditación que había hecho Agustín de Hipona, le dice a la gente, ¿no quisieran que Agustín se quede y sea nuestro próximo obispo cuando yo me muera? Y la gente aplaude y lo dejan encerrado, literalmente, lo secuestran, y no lo dejan volver a su pueblo. Al poco tiempo muere el obispo y lo hacen obispo de Hipona. Y morirá en el año 450 como un gran obispo, justo en el momento que el norte de África era la última parte del Imperio Romano que cae, tomado por los bárbaros así llamados. Pero bueno, ¿qué nos interesa de San Agustín? Para terminar, corazón inquieto, un corazón que busca. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco hace un tiempo le dijo a los jóvenes, hagan lío? ¿Qué quiere decir ese hagan lío? No que rompan todo y que no se pueda hacer nada en orden, sino no se queden quietos, que el corazón salte dentro de ustedes como San Juan Bautista dentro del vientre de su madre, la prima de la Virgen María, con la presencia de Jesús. No se queden tranquilos, pregunten, hagan las preguntas y encuentren las respuestas en el Evangelio, en el Jesús que les habla. Agustín, hombre de comunidad, no entendía la vida si no era en comunidad, como los primeros apóstoles, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles 2.42 y 4.32, que a lo mejor las catequistas les van a leer un día ese pasaje y van a ver cómo vivían los apóstoles al primer tiempo, compartiendo el pan, compartiendo la oración, la Eucaristía, teniendo todo en común, perdonándose, viviendo juntos. Agustín, el hombre de la pobreza entendida como el no tener nada propio, que todo sea en común. Yo uso lo que necesito y el resto me sobra, se lo doy a los demás. San Francisco de Asís tenía una pobreza basada en no tener nada, en vivir miserablemente, casi pobremente. Agustín decía, no, si tenés que comprar un libro para estudiar, comprátelo, pero no compres dos, no tengas de más, que nada no te sobre nada, porque lo que te sobra, dice Agustín, miren qué fuerte, se lo has robado a los pobres.
porque si vos tenés de más, seguro que otro tiene de menos, ¿no? Agustín, el hombre de la misericordia, del compartir, de no tener nada propio. Y finalmente, Agustín, el hombre de iglesia, amante de la iglesia. Piense, estamos hablando del siglo IV, tantos siglos atrás. No había mucha comunicación, las cosas en la iglesia no estaban tan organizadas como están hoy en el siglo XXI. Y Agustín, a pesar de ser un gran padre de la iglesia, un obispo, que tenía su independencia y su conocimiento, todo lo consultaba con Roma, todo quería saber qué decía el Papa, qué indicaba el Papa para poder obedecer y mantener la unidad. Y en el tiempo de San Agustín también había muchas peleas internas. Y él decía, lo que vale es la unidad con la iglesia, la unidad con Roma, un hombre de iglesia. Bueno, espero que les haya gustado, es una vida muy interesante. Descubran en sus confesiones, en un libro que él escribió, las cosas que contaba que hacía cuando era joven con sus amigos, que hacía unos cuantos desastres, por cierto, ¿no? Y cómo a través de todo eso fue una lección de vida, de saber cómo Dios lo perdonaba y lo amaba. Y lo último que les cuento, San Agustín, cuando no quería convertirse, cuando no encontraba el tiempo de la conversión, porque prefería seguir viviendo como estaba viviendo hasta ahora, él decía, bueno, Señor, mañana me convierto. Y un día él escuchó la voz en su corazón que Dios le decía, es verdad, yo te prometí todo, te prometí misericordia, te prometí la vida eterna, pero no te prometí el día de mañana. No te prometí que fueras a vivir esta mañana. Por lo tanto, todo lo que tengas que hacer para Dios, empezá a hacerlo hoy. No dejes para mañana. Bueno, los saludo con todo mi corazón. Espero que descubran verdaderamente la riqueza de San Agustín y los dejo con la bendición de Dios para que los abrace, los proteja y los mantenga fuertes en la fe y fieles a la iglesia. Y que Dios Padre Omnipotente los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.